Gloria a Dios. Bien, esta noche les saludo en el nombre maravilloso de nuestro Redentor Yeshua. El amor del Padre y la unción del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. En particular, en esta noche este video va dirigido a mi hermano Alex y a mi hermana Dali, eh, como parte de la clase del viernes. En esta noche, pues lo vamos a hacer de esta manera. Estuve tratando de hacer la sala de Facebook, no pude hacerlo. Entiendo de que estaban haciendo una visita, pero en este momento pues voy a proceder de esta manera y se lo voy a hacer llegar directamente el video a su lugar ahí, sea Messenger o WhatsApp. Ah, pero lo importante es porque ustedes puedan tener esta enseñanza en esta noche, en el nombre maravilloso de Yeshua. Eh, Quiero empezar, ¿verdad? Orando y luego vamos a ir al capítulo 5 de Proverbios, que es el que está en turno en donde nos quedamos. Padre, yo te doy gracias por los méritos de nuestro Redentor Yeshua y te alabo y te bendigo en esta noche que tú me permites, Señor, hacer esta grabación en favor del hermano Alex y su esposa Dalia allá en Bucaramanga, Colombia, en la ruta, Señor, del desarrollo que tú les llevas conforme a tu propósito allí con la obra que es tuya, Señor. Esta obra es tuya, Señor, y nosotros te damos gracias por la oportunidad que tú nos concedes de aportar nuestro granito de arena, sabiendo que tú eres el dueño de la obra. Padre, pidiéndote la dirección de tu Santo Espíritu, que nos des la capacidad, el entendimiento, la iluminación, y así a nuestros hermanos en lo que respecta a la enseñanza de las Sagradas Escrituras, que necesitamos tanto aprender de ellas, no solo por tener un conocimiento o para tener un conocimiento, sino para aplicarlo a nuestras vidas y poder instruir a otros que necesitan, Señor, conocer la verdad tuya. En esta hora te agradezco, Señor, que permitas que pueda hacer esta grabación y así la pueda comunicar o la pueda enviar a nuestros hermanos allá en Bucaramanga y ellos la puedan ver, la puedan recibir y se puedan edificar en esta noche. Padre, yo te doy las gracias en el nombre maravilloso de nuestro Redentor Yeshua. Bien, voy a dar lectura a la palabra que he citado, Proverbios capítulo 5. Desde ahora hasta que terminemos voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, que es Dios. Dice el capítulo 5 de Proverbios, desde el verso 1 en adelante: Hijo mío, atiende a mi sabiduría, inclina tu oído a mi inteligencia, para que guardes discreción y tus labios conserven ciencia. Los labios de la mujer ajena destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, pero su propósito es amargo como el ajenjo y agudo como la espada de doble filo. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos se precipitan al Seol. No considera el camino de la vida, sus sendas son inestables, pero no lo sabe. Ahora pues, hijos, oídme, no os apartéis de los dichos de mi boca. Aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, no seas que des a otros tu vigor y tus años al cruel. No sea que los extraños se llenen de tu fuerza y tu esfuerzo se quede en casa ajena. Gemirás cuando te llegue el desenlace y se consuma la carne de tu cuerpo. Entonces dirás: ¿por qué aborrecí la corrección y mi corazón menospreció la reprimenda? ¿Por qué no hice caso a mis maestros, ni presté oído a mis enseñadores? Casi en el colmo de todo mal he estado, en medio de la asamblea reunida. Bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. ¿Se habrán de derramar tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas? Sean solamente tuyos y no de extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como hermosa sierva o graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo y embriágate siempre con su amor.
¿Por qué, hijo mío, has de enceguecerte por la ajena y abrazar el seno de la que no te pertenece? Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Eterno, y él observa todas sus sendas. En su propia iniquidad quedará atrapado el inicuo, amarrado con la soga de su pecado. Morirá sin corrección, extraviado en la inmensidad de su locura. Bendito es el Señor y maravilloso es nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Sí, ahí entendemos que el Señor está llamando a mantenernos puros, lejos de la contaminación del pecado, a través de la lujuria y a través de la lascivia, a través de la fornicación y del adulterio. Dios nos quiere santos, Dios nos quiere puros, y tenemos nosotros que velarnos de estas cosas para que Dios sea glorificado y que nuestro testimonio sea delante de Dios y delante de los hombres puro, para que pueda fluir su palabra y su unción pueda fluir a través de nosotros. Bien, en esta ocasión tengo un consejo de la palabra. No sé si ustedes han escuchado antes sobre este tema, pero es necesario que abundemos en él, porque la iglesia necesita aprender mucho en esta área, y en este tiempo y en este tema, que es donde pertenecemos. Y estoy hablando de el reino del Dios vivo, el reino de los cielos, el reino que nuestro Señor anunciara, al cual nosotros pertenecemos, el reino de Dios y su justicia. Entonces, quiero que vayamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, donde vemos el inicio de la predicación del profeta Juan el Bautista. Sabemos que después de un silencio de parte de Dios a través de profetas al pueblo de Israel, un silencio que duró, según los historiadores, 4 siglos, 400 años, que no se registrara un profeta con palabra profética de parte del cielo para el pueblo. Por eso se le conoce como el túnel del silencio. Un espacio de 4 siglos donde no había un profeta alertando, corrigiendo, avisando lo que Dios iba a hacer. Entonces, después de ese silencio de 4 siglos, Dios rompe el silencio ante el pueblo con Juan el Bautista. Entonces dice el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo, que en aquellos días, después de 400 años de silencio, dice: en aquellos días se presenta Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judea. Observen que la plataforma de él era el desierto. Dice: proclamando en el desierto de Judea, ¿okay? Diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo quiero enfatizar y que nos enfoquemos en esa frase, en esa oración del verso 2, donde dice la primera palabra que se registró en la historia de Juan el Bautista fue que el mensaje que estaba trayendo en aquella plataforma y en aquel momento que Dios le concede empezar a llevar el mensaje es: arrepentíos. ¿Por qué era necesario que hubiera un arrepentimiento? A continuación de la palabra arrepentido, él expresa cuál es la razón por la cual él está llamando al arrepentimiento. No es él el que está llamando al arrepentimiento por causa de él.
Él está llamando al arrepentimiento por causa de que es el mensaje de Dios al pueblo terrenal. Y está diciéndole, arrepentíos, arrepiéntanse, arrepiéntete. Es el mensaje que sale de la boca del profeta Juan. Y dice, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces yo quiero que veamos esto, porque estoy convencido de que ustedes han oído mucho este verso. Lo han oído, tal vez lo han leído, pero hemos entendido lo que está diciendo aquí el apóstol el profeta Juan el Bautista. ¿Qué es a qué es que se está refiriendo cuando él hace un llamado de arrepentimiento? Es la condición que Dios está exigiendo para que la presencia del Dios vivo pueda llegar al pueblo. O sea, si el pueblo, cuando digo el pueblo digo el hombre, cuando digo hombre digo mujer, cuando digo hombre y digo mujer, estoy hablando de todo el mundo. Si hay una condición que Dios ha puesto, hay una condición que Dios exige para que el pueblo tenga la comunión, para que el hombre y la mujer puedan tener una comunión con el Dios Todopoderoso, con el Creador del universo. Él exige algo. Como dijo Juan en este verso 2, es arrepentimiento. ¿Arrepentirse de qué? Arrepentirse de las malas obras, arrepentirse de los pecados, arrepentirse de andar de espaldas a Dios, arrepentirse de no interesarse en las cosas del cielo, de no interesarse en Dios, de no interesarse en los santos, arrepentirse de no buscar a Dios. Todo esto está dentro de ese término, arrepentíos, arrepiéntanse, arrepentirse. Entonces, es la condición que todavía hasta el día de hoy existe y está delante del mensaje que Dios le ha dado a los hombres y a las mujeres de Dios cuando predican. O sea, nadie puede recibir la presencia de Dios ni lo que representa la bendición del reino de los cielos en una persona si primero no se arrepiente. Esto está bien claro en lo que es el mensaje de nuestro Dios para con el hombre. Entonces, observen que dice, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, hay unas condiciones que Dios ha puesto porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, una vez que pasa el arrepentimiento, el hombre y la mujer pasan al arrepentimiento, ese reino que está cerca, entonces se llega después del arrepentimiento a ese hombre, a esa mujer. Se hace, vamos a buscar una palabra más entendible, se hace real para ese hombre, para esa mujer, una vez se arrepienten. Se hace palpable, se hace notorio. Porque una persona que vive lejos de Dios sin arrepentirse, no sabe lo que es el reino de Dios y mucho menos conoce a Dios. Entonces, pero hay un cambio cuando el hombre y la mujer se arrepienten. Y a eso Dios está llamando todavía. Número 1, al arrepentimiento. Entonces, eso es en el capítulo 3, en el verso 1 y en el verso 2. Pero yo quiero que ustedes vean en el capítulo 4 del mismo evangelista Mateo. En el capítulo 4, en el verso 17, vemos vamos a leer lo que dice aquí. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir,
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, a esta altura del capítulo 4, verso 17, ya Juan no está en el panorama porque por causa de la predicación que él estaba trayendo, él, como estaba profetizado, tenía que menguar para que al presentar a Cristo como el Mesías, tenía que Cristo cobrar auge y él tenía que menguar. Entonces Juan estaba preso. Entonces ahora era el turno del Mesías, de nuestro Redentor, de Yeshua, el Salvador, el ungido de Dios para salvar la humanidad. Entonces, después de 40 días en el desierto donde Jesús estuvo ayunando, luego al finalizar sabemos la historia que fue tentado por Satanás, no teniendo éxito Satanás sobre él, luego que el Espíritu lo llevó al desierto y lo hace regresar, empieza el ministerio de Cristo. Entonces, cuando empieza el ministerio de Cristo, dice la Escritura aquí en el verso 17, que él comenzó a predicar. Y observe que el mensaje que inicia nuestro Salvador es paralelo al que ya Juan el Bautista había estado predicando. Le dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vuelve y lo ponen en el mismo lugar. O sea, está cerca porque hay una exigencia y una condición de que si el hombre y la mujer no se arrepienten, el reino de Dios no puede llegar a ellos. Entonces, lo que quiero es que ustedes entiendan lo importante que es esta enseñanza de parte de nuestro Señor a través del Espíritu Santo y la Sagrada Escritura, porque nosotros en la mayoría de los creyentes, la mayoría de los evangélicos, la mayoría de la iglesia evangélica, la mayoría de los que sirven y servimos a Dios, no hemos oído mucho esto. No lo hemos entendido a cabalidad lo importante que es para que nosotros podamos tener la bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Necesitamos, número uno, haber pasado por esta etapa de habernos arrepentidos y haber permitido que el reino de Dios no solo se acercara a nosotros, sino que se establezca en nosotros, que se establezca en nuestro corazón, porque el reino de los cielos está siendo establecido en el presente, en los corazones, porque un día no muy lejano ahora, no muy lejano al presente, será establecido el reino de Dios en Jerusalén. Pero el reino de los cielos está estableciéndose primero en el corazón de nosotros, los creyentes, los que hemos pasado, número uno, por el arrepentimiento. Entonces le hemos dicho a nuestro Salvador, entra a mi corazón. Le hemos dicho a nuestro Señor, lava mis pecados. Le hemos dicho a nuestro Señor, haz morada en mí y lléname del Espíritu Santo. Le hemos dicho al Señor, aquí estoy, enséñame, capacítame, levántame, dame forma, fórmame. Dame la forma que debo de tener conforme al diseño que tú hiciste antes de que yo naciera conmigo. Porque somos el propósito de Dios aquí en la tierra. Y antes de nacer, Él hizo el diseño de lo que nosotros íbamos a hacer para Él en el tiempo que Él puso en la eternidad para nosotros aquí en la tierra, desarrollarlos cuando Dios lo quisiera establecer. Entonces, necesitamos entender esto, que el reino de los cielos tiene que ser establecido en nuestros corazones. Juan lo predicó, fue el mensaje que abrió y quitó el silencio profético después de 400 años.
Una vez Juan termina el ministerio, aparece el Mesías, aparece el Redentor, aparece el Logos, que es la palabra encarnada, y continúa con el mismo mensaje. Entonces, ya tenemos a Cristo. Entonces, quiere decir que tenemos el reino de Dios en nuestros corazones. Entonces, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que continuar, porque esto es un asunto de que es progresivo. No podemos quedarnos creyendo solamente. Ahora tenemos que pasar adelante, buscando que el Espíritu Santo, como escribió el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, a los moradores creyentes de Éfeso, y dijo que era necesario que buscáramos, que oráramos y pidiéramos que nuestro entendimiento fuera iluminado, fuera alumbrado, porque la luz del Espíritu Santo es la que disipa toda tiniebla. Tiniebla representa lo malo y tiniebla representa la ignorancia en el hombre del Dios santo, del Dios verdadero, del Dios todopoderoso. Entonces necesitamos que ese Santo Espíritu que nos ha sido enviado, que nos ha sido dado, nos alumbre y saque de nosotros toda tiniebla de ignorancia y toda tiniebla que es de la maldad, de lo malo, de lo que no agradó a Dios antes de que nosotros conocer a Cristo. Si no tenemos nosotros ese paracletos, ese abogado, ese maestro, ese guía, ese consolador, ese Dios revelado, manifestado, ese Dios en nosotros, entonces no vamos a entender las Sagradas Escrituras, en donde el Señor quiere que nosotros nos miremos todos los días, porque las Sagradas Escrituras son como el espejo, donde nosotros podemos mirar nuestro ser y podamos ver lo que no está bien en nosotros, para corregirlo por la guianza del Espíritu Santo y la Escritura, para poder nosotros andar en santa y consagrada manera delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que buscar eso, como en el capítulo 6 de aquí mismo de Mateo. Podemos buscar el capítulo 6 y en el verso 33 de este capítulo 6, y voy a leerlo como dice la Escritura, dice: buscad pues primeramente el reino y la justicia de él, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros buscamos que el reino de Dios, o sea, el reino de Dios, lo que significa es que nosotros ya no somos de la tierra, no pertenecemos acá abajo. Se nos ha revelado, se ha establecido sobre nosotros el reino de Dios, el reino de los cielos. Y lo que nosotros necesitamos aprender no es más terrenal, no es más humano. Ahora lo que nosotros necesitamos comprender y aprender es celestial. Y lo celestial está en las Sagradas Escrituras revelado. Entonces, tenemos que buscarlo, porque si no hacemos nosotros el hábito de buscarlo, de otra forma el Espíritu Santo no lo va a revelar. O sea, muchas veces nos sentamos y aguardamos y esperamos, pues Espíritu Santo, enséñame, capacítame. Pero no es así. ¿Qué dice la Escritura? Que lo tenemos que buscar. Buscar ese entendimiento, buscar esa Escritura, buscar esa guianza, buscar, escudriñar las Escrituras, dijo el Señor, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna, escudriñándolas, o sea, buscando en ellas. Es paralelo a lo que dice aquí en el verso 33, buscad
el reino. Entonces, si el reino se ha establecido en nosotros, porque quien trajo el reino de Dios a nosotros es ¿quién? Jesucristo. Le dimos entrada a nuestro corazón. Entonces entró la puerta, entró a nosotros. Cristo es esa puerta. Para que nosotros podamos tener el acceso al reino de Dios. Una vez que la puerta está, tenemos acceso a ese reino. Y la puerta es Cristo. Cristo dijo, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, ¿qué va a encontrar? Va a encontrar cosas maravillosas. Va a encontrar vida. Va a encontrar riqueza. Va a encontrar gloria. Pero está en nosotros. Quiere decir que ya Dios nos hizo un adelanto. Ahora nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Que nos interesemos en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que nos interesemos en lo que el Señor nos ha dado. Lo que Dios nos ha dado y el depósito que Dios ha hecho en nosotros es la riqueza más grande que podamos nosotros desear. Es el tesoro más grande que podamos nosotros desear. Están todas las riquezas. Están todas las bendiciones. Está todo lo que es bueno. Está todo lo que es precioso y maravilloso. Está en ese reino. Y ese reino ya se nos ha entregado. Se nos ha dado la puerta para poder nosotros pasar a la otra verdad. Porque tenemos una realidad. La puerta es un lugar de transición. Cuando atravesamos la puerta, nuestra realidad y hacemos la transición de nuestra realidad a la verdad, que es lo que está al otro lado de la puerta. La realidad pasa a la verdad del reino de Dios en nosotros. Entonces, una vez que tenemos el reino de Dios revelado, para nosotros no va a haber dificultad de hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer aquí en la tierra, porque ese es el anhelo del Señor, de que nosotros no nos quedemos babies o bebés recién nacidos, porque hemos oído, es necesario nacer de nuevo y hemos nacido de nuevo. Y muchos se quedan en las iglesias toda la vida como un baby. ¿Qué quiere decir eso? Que le están dando leche, que tienen que velar por él, que tienen que cuidarlo, que tienen que protegerlo, que dependen de otro para que ellos puedan subsistir. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros nazcamos de nuevo, que nacemos de nuevo, pero que crezcamos, que maduremos, que lleguemos a ser adultos. Porque una vez que lleguemos a ser adultos, es que nosotros vamos a ser útiles en el propósito de Dios, que es el que Él diseñó antes de nosotros nacer, para que lo desarrolláramos aquí en la tierra. Pero entonces tenemos que hacer ¿qué? Que el reino de Dios se establezca en nosotros para la gloria de su nombre. Entonces, una vez que entendemos esto, por eso es necesario orar y pedirle entendimiento al Señor, que Él esta revelación la haga en nuestro corazón, la haga en nuestra mente, que esta revelación la podamos comprender como es, para nosotros poder ser útiles como Dios quiere usarnos. Vamos a dejarlo ahí en esta noche. Y luego, pues, con el favor del Señor, pues, abundaremos sobre esta instrucción y estos principios de las Sagradas Escrituras que el Señor nos está permitiendo conocer para que nosotros avancemos, maduremos, porque la comida sólida es para los que hemos madurado, es para los adultos, no para los niños. Entonces, tenemos que dejar la leche espiritual y tenemos que desear el alimento sólido, que es donde Dios quiere prepararnos, capacitarnos para nosotros poder darle a otros
lo que necesitan de parte de Dios y poder anunciar lo que Juan anunció, lo que Jesucristo anunció y lo que Él delegó en nosotros, porque ahora nos corresponde a nosotros seguir con el mensaje de la reconciliación que Dios lo ha depositado en nosotros para los que no tienen salvación en el día de hoy. Así que los dejo con esta palabra en el día de hoy y pido al Espíritu Santo que les haga comprender. Padre, gracias te doy por esta instrucción, gracias te doy por la ayuda del Espíritu Santo y la revelación. Te doy gracias por tu favor. Te doy gracias, Padre. Mira a mis hermanos, Alex, a mi hermana Dali, a sus hijos y a la congregación allí en Bucaramanga, Colombia, en los barrios del norte, allí en María Paz, los barrios paralelos, adyacentes. Te pido que la instrucción fluya, que la capacidad sea ampliada, que la revelación sea incrementada y que en ellos haya un crecimiento, que en ellos haya un desarrollo, que en ellos haya un manifiesto de gloria, para que tu propósito se complete y todos allí puedan alabarte, adorarte, glorificarte. Es mi petición, Padre, y te doy gracias. Gracias por sanar, gracias por libertar, gracias por salvar, gracias por edificar como lo estás haciendo. El honor es para ti, todo el esplendor es tuyo, la alabanza y la acción de gracias, Señor, por los méritos de nuestro Redentor Yeshua. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, estaremos en comunicación. Dios me los cuides. La gracia de nuestro Señor Yeshua, el amor del Padre y la unción del Espíritu Santo sea con ustedes en el día que reciban esta palabra. En el nombre de Yeshua.